Ya vimos en un sistema preexistente, en un tablero, en donde hay 4 conectores que dicen R, S, T y N, o R, S, T y O, conectamos una carga cualquiera, que puede ser un motor en el laboratorio, o podría ser un edificio, o podría ser lo que ustedes quieran. Bueno, con todos esos datos logramos calcular la corriente de neutro, luego las corrientes de línea y luego las tensiones que caen en cada carga. Ese es el sistema más general, solo teórico. Vamos ahora a las simplificaciones, y en las simplificaciones están contenidos los ejercicios reales que vamos a tener que resolver. O sea que esto que vimos teóricamente no lo vamos a utilizar nunca, pero para que sepan de dónde vienen las simplificaciones, que vienen de ese análisis formal y general. Bueno, en las simplificaciones, siempre, ¿qué quiere decir siempre? Todo el cuatrimestre, para los finales, para todos nos pusimos de acuerdo que siempre la alimentación es perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Esos 220 a 90, 220 a 330 y 220 a 210, si la alimentación es 3 por 380, eso es inamovible. Inamovible. En toda la carrera, en toda la cátedra, no en toda la carrera. No quiere decir que en otra asignatura por ahí usen otra cosa, pero en nuestra asignatura eso es inamovible. Y fíjense que ahí dice también que es de potencia infinita, o sea, siempre alimentación perfecta y de potencia infinita. ¿Qué quiere decir eso? Si este es el tablero, a ver. Estos 4 puntos son inamovibles. Estos 4 puntos son inamovibles en todo el cuatrimestre. Es decir, que si ustedes miden con un voltímetro aquí, nunca van a medir un valor distinto. Estos serían los bornes del tablero, donde yo me conecto con las tuercas acá, de acá vienen los cables, ¿sí? Bueno, estos 4 puntos, este punto R, este punto S, este punto T y este punto O, son inamovibles. Hagan de cuenta que están ahí atornillados en el pizarrón, no se mueven de ahí. Eso quiere decir que la alimentación siempre va a ser perfecta y de potencia infinita. Perfecta, insisto, tiene que ver con los módulos y los ángulos. Y de potencia infinita quiere decir que si yo acá me mando una macana o conecto una carga rara o hay un cortocircuito, la potencia del tablero que viene de la red es tan grande que no se van a modificar los valores de tensión. Es decir, que se va a mantener inalterable la posición de los 4 puntos. Ojo, no quiere decir que siempre trabajemos con sistemas perfectos, ¿eh? No se confundan, ¿eh? Yo estoy diciendo que siempre la alimentación va a ser perfecta. Si yo le pongo 3 impedancias distintas, va a ser un sistema imperfecto. Pero siempre la alimentación, en todos los casos, va a ser perfecta. Si se presenta imperfección, se va a presentar por el lado de la carga, ¿sí? Bueno, fíjense. En baja tensión, que es donde vamos a trabajar nosotros, la Z del generador y la Z de línea suelen ser muy pequeñas. La Z del generador y la Z de línea suelen ser muy pequeñas con respecto a la Z de la carga. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos desestimar la Z del generador y la Z de línea. ¿Qué me está diciendo eso? Más lo que viene ahora. Neutro rígidamente conectado a tierra, Lo que nos hemos sólidamente encontrado, que nos... conectado a tierra. ¿Qué quiere decir? Que la Z de neutro es igual a 0. Entonces,
el hecho de que despreciemos la z del generador y la z de línea, y el hecho de que z de neutro sea 0, esto quiere decir que E es igual a U. Recuerden que E era del lado de la alimentación y U era del lado de la carga. Lo que diferencia a E de U es todo esto que estábamos mencionando recién. Como desestimamos la z de generador y línea y decimos que z de neutro es igual a 0, estamos diciendo que E es igual a U. ¿Qué quiere decir eso? Que esos datos de 220 a 90, 220 a 330 y 220 a 210 son datos de E, pero que los podemos directamente aplicar en la carga para calcular las corrientes. E es igual a U, que es lo que dice acá abajo. Todas estas consideraciones sirven para decir que E, que es la alimentación, va a ser igual a U, que es la caída en la carga. Bueno, estas son las simplificaciones de este primer caso. Y ahora vamos a ver las variantes. Y ojo con esto, que simplifica mucho la resolución de ejercicios. Bueno, fíjense, este caso que era generador en estrella, con z de carga en estrella, con neutro. O sea, el primer caso es generación en estrella, con z de carga conectada en estrella, con neutro. ¿Sí? Bueno. Esta es la presentación general de este tema. Así. Todo eso que vimos antes se presenta resumidamente teniendo en cuenta las simplificaciones de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calculan las corrientes respectivas? Directamente los datos dividido las impedancias. 220 a 90 dividido la impedancia de R, 220 a 330 dividido la impedancia de S, y 220 a 210 dividido la impedancia de T. Así calculo cada corriente. Ojo, 220 si es 3 por 380. Si no, esto sería lo que corresponda, ¿no? Si es 3 por 660 sería 380 90, 380 330 y 380 210. Pero si es 3 por 380, son los valores esos que dijimos. 220 a 90, 220 a 330 y 220 a 210. Dividido cada impedancia me da cada corriente. Y la corriente de neutro va a ser la suma de las tres, directamente. Y ahí se terminó la resolución de este ejercicio. ¿Por qué? Y porque como R, S, T y O son puntos inamovibles, O', que está conectada a O, ¿a dónde se va a acomodar O'? A ver, fíjense. Si O es inamovible, O no se va a mover del centro del triángulo. Si yo conecto O' a O, ¿qué hace O', que tiene la posibilidad de viajar y acomodarse en cualquier lado? ¿Qué hace? ¿Están ahí? Sí, pero no sé qué responder, perdón. Bueno, O se mantiene fijo ahí en el medio y no se mueve. Cualquier cosa que yo conecto a un punto fijo va a parar a ese punto fijo. Así que O', que tiene la posibilidad de desplazarse, va a parar a O. Se superpone a O. Por eso yo les decía que en un sistema de neutro con rigidez a tierra, O' se superpone a O, porque O obliga a O' a superponerse. Pero, Por eso RO' es igual a RO. O sea, ustedes el dato lo van a tener como RO. El dato 220 a 90 es RO. Pero lo que cae en la carga ZR también es 220 a 90. ¿Por qué? Y porque O', como no hay Z de neutro, se superpone con O. Entonces, ERO es igual a URO'. Por pero eso una pueden... consulta. Sí. O sea, no entiendo cómo te das cuenta que lo prima que puede viajar va a ir a parar a O. Como ¿Y que no es eso que hay no. un puente? ¿No es que hay un puente? Y yo dije que está fijo, clavado en el pizarrón. Así que estos tres se llevan, a lo que yo le conecte directo a ellos, se lo llevan al punto ese invariable, al punto inmovible, ¿entendés? O sea, eso sería porque el Z de línea es despreciable. Porque todas las consideraciones que hicimos más la z del neutro es despreciable. La z del neutro Claro. es nula.
porque el neutro está rígidamente conectado a tierra. Si no, aparecería ahí un potencial de neutro que es I de neutro por Z de neutro. Pero al ser Z de neutro nula, aunque circule corriente por el neutro, no provoca potencial. Por eso O' se superpone con O, porque no hay potencial de neutro. ¿Sí? Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, y fíjense, si dibujan una de estas a continuación de la otra, IR acá, más IS acá, más IT acá, entre el origen de todas y el final de la última, ahí va a estar dibujada la I de neutro, porque I de neutro es igual a la suma de las otras. Para los que ven los apuntes de Álvarez o las clases de Hipólito, a Hipólito le gusta decir IR más IS más IT más I de neutro igual a 0. A mí me gusta decir que IR más IS más IT es igual a I de neutro. El módulo de la respuesta es la misma, el mismo. Lo que cambia es el signo, que es muy relativo, el signo en corriente alterna, porque el signo va cambiando semiciclo tras semiciclo. A mí me gusta decir que estas tres corrientes, yo lo asimilo a un circuito hidráulico, en donde estas tres corrientes son corrientes que cumplen alguna función al pasar por esta carga. ¿Sí? Sonido, luz, suben agua a un tanque, suben gente en un ascensor, lo que sea. Producen frío en una heladera. O sea, las tres corrientes al pasar por acá cumplen alguna función. Y las corrientes servidas retornan por el neutro. Por eso a mí me gusta decir que estas tres sumadas son iguales a esta. ¿Sí? Pero insisto, lo van a ver en las clases de Hipólito, en los apuntes de Álvarez, que dicen IR más IS más IT más I de neutro igual a 0. Entonces, es lo mismo, el mismo módulo da todo igual, lo que cambiaría es la flecha donde está ubicada, que no es un problema eso. O sea, lo que me diría un amperímetro acá, en ambas formas se da lo mismo, digamos, lo que mide un amperímetro acá. Bueno, fíjense, si este sistema fuera perfecto, estas tres corrientes serían simétricas y equilibradas, o sea que las tres sumadas darían 0. Así que la corriente de neutro sería 0. En un sistema perfecto, las tres corrientes sumadas dan 0. Por lo tanto, acá estamos. ¿Dónde estamos? ¿Había algún ejemplo que vimos? Ahí apareció. Fíjense, acá estas son tres corrientes perfectas, desfasadas un ángulo phi de cada tensión. Estas tres corrientes sumadas, si estuviera bien dibujado esto, dan 0. O sea que la corriente de neutro sería 0 en un sistema perfecto. Ahora bien, ¿qué sería la corriente de neutro en este caso? Bueno, la corriente de neutro es una herramienta, escuchen bien lo que digo, escuchen las palabras. La corriente de neutro es la herramienta que la naturaleza usa para que cierren las leyes de la física en caso de haber un desequilibrio. Y el neutro sirve justamente para que esa corriente de neutro pueda circular. Entonces, ¿cuándo va a haber corriente de neutro? Cuando hay desequilibrio y hay un neutro conectado. Si hay un desequilibrio, ¿qué hace la naturaleza? Usa la corriente de neutro como herramienta para que se cumplan las ecuaciones. Y fíjense que el neutro, sólidamente conectado, rígidamente conectado a tierra, lo que hace es trasladar la perfección de la alimentación a la carga. O sea que esta carga recibe la alimentación perfecta. Y si hay desequilibrio, porque las impedancias son distintas, ¿dónde se manifiesta ese desequilibrio? Se va a manifestar en las corrientes. Pero el neutro hace que la perfección de la alimentación, que siempre nuestra alimentación va a ser perfecta, se traslade a la carga. Este sería el caso general, pero lo pusimos acá como primera variante, ¿sí? Una variante de esto sería abrir una fase. Si yo abro una fase, acá hay impedancia infinita, esta corriente se hace 0, desaparece
en este caso la I sub t. Así que calculamos la IR igual que antes, la IS igual que antes, la IT es igual a 0. Y ahora la I de neutro va a ser igual a la IR más la IS, pero ahora ya no tenemos la IT. O sea, la I sub t desaparece, porque se abrió la fase T. Este sería un sistema bifásico. Tengo la IR más la IS, y la I de neutro sería esta que está acá, así. IR más IS, poniendo un vector a continuación del otro. Segunda variante. ¿Cuál es la segunda variante? Y bueno, si abro otra fase acá, ya tenía abierta la T, ahora abro la S, y se convierte en monofásico. Este sistema se puede presentar a veces como un sistema trifásico, pero en realidad es como un sistema monofásico, en donde hay la tensión que corresponde aplicada a una sola impedancia. O sea que hay una tensión y una corriente consecuencia. O sea que este caso general con dos fases abiertas se convierte en un sistema monofásico. Con una fase abierta se convierte en un sistema bifásico. Así que esto se resuelve como un sistema monofásico. La única corriente que hay es la URO dividido la ZR, y las otras dos son igual a 0 porque las fases están abiertas. Segundo caso en cuestión. El generador en estrella, la Z de carga en estrella igual que antes, pero ahora el neutro se abrió. Bueno, este es un caso de estrella-estrella sin neutro. Si el sistema es perfecto, es un sistema útil habitualmente. Pero si el sistema es imperfecto, en realidad, es un sistema que tuvo un problema. A veces este caso se lo analiza como un caso en sí mismo, y en realidad es un caso que tuvo un problema. Es como si un auto iba por la ruta y reventó una cubierta, qué sé yo. O sea, hay que parar con el auto lo antes posible. Es un sistema en donde ocurrió un problema. Se abrió el neutro. El neutro, si está conectado, no se tiene que abrir. Tiene que cumplir su función. Si la carga es perfecta, está de vista, porque si la carga es perfecta, al no haber corriente de neutro, O' se superpone naturalmente con O. Así que en un sistema perfecto, el neutro está de vista, no cumple ninguna función. Si hay neutro es como si no lo hubiera, y si no lo hay es como si lo hubiera. Si el sistema es perfecto, tanto la alimentación como la carga. Pero si hay un desequilibrio en la carga, si hay un desequilibrio en las impedancias conectadas, si se corta el neutro, se produce un problema serio. Y ahora vamos a ver por qué. Este sería el caso de trifilar, el anterior era el caso tetrafilar. Acá, generación en estrella y carga en estrella sin neutro, es el sistema trifilar. Bueno, las corrientes ahora, a la tensión entre O y O' la vamos a llamar UO'. Así que las corrientes por mallas van a ser la fuerza electromotriz de R menos la tensión de neutro dividido la ZR, igual que antes. ¿Sí? Ahora las tres corrientes sumadas dan 0, porque la naturaleza en este caso se quedó sin la herramienta corriente de neutro. O sea, ¿qué podemos asegurar en este caso? Que la Z de neutro va a ser infinita, por eso el neutro está abierto, y que la I de neutro va a ser 0. O sea que ahora la naturaleza se quedó sin la herramienta corriente de neutro en caso de que haya desequilibrio. ¿Sí? Bueno, ¿a qué otra herramienta recurre la naturaleza si se quedó sin la corriente de neutro? A ver, díganmelo ustedes. Este término que está acá, ¿cómo se llama? A ver quién me lo dice, demuéstrenme que no estoy solo. ¿No se animan a contestar cómo se llama este término? ¿Están ahí todavía o se fueron?
¿Dejaron una foto como Ulrich? No, estoy, pero Acá veo la como que foto antes de no sé Camila. qué La responder. única que pone foto ahí es Camila. Después los demás son todos anónimos. Tensión de neutro. U'(O) es la tensión de neutro. Recuerden que O está fijo y O' se puede mover. Acá lo ven, miren. O está ahí, en el centro. Y O' se desplazó acá. ¿Eh? O sea que antes la naturaleza tenía a la corriente de neutro como herramienta y ahora tiene a la tensión de neutro. Ya no tiene más a la corriente porque el neutro está abierto. Bueno, si operan con estas ecuaciones, igualándolas a cero, despejan U'(O), les queda esta ecuación, que es una ecuación fácil de recordar, que es E por I más E por I más E por I admitancia, sobre I más I más I. En la fase R, en la fase S y en la fase T respectivamente. Así que la U'(O), la tensión de neutro de este sistema, va a ser la alimentación, la tensión de alimentación por la admitancia de la fase R, la tensión de alimentación por la admitancia de la fase S y la tensión de alimentación por la admitancia de la fase T, dividido IR más IS más IT. Operando esta ecuación compleja, les da la tensión de neutro. Y fíjense que es U'(O), es decir, con flecha en O'. Les dice a dónde se movió el neutro. Esto le permite calcular la URO', la USO' y la UTO'. Entonces vamos a volver ahora al pizarrón. Todo esto lo van a tener que dominar muy bien, sin dudas. Los veo un poco demasiado callados. Está bien que por ahí lo están viendo por primera vez. No habrán escuchado los audios, supongo. Sí. El sistema es perfecto. O' se superpone a O. Y la corriente de neutro es cero. Por lo tanto, si hay o no hay neutro, no pasa nada si el sistema es perfecto. ¿Por qué? Porque no hay ni tensión de neutro ni corriente de neutro. Ahora, si hay una imperfección en la carga y hay neutro conectado con impedancia cero, o sea, hay neutro conectado, rígidamente conectado a tierra, O' se mantiene conectado a O. ¿Por qué? Porque el neutro tiene impedancia nula, o sea que el neutro obliga a O' a superponerse con O. O sea, el neutro rígidamente conectado hace que O' se superponga con O. Yo acá tengo las tres impedancias. Y acá tengo el neutro. Si hay neutro, O' está obligado a superponerse a O. O' está obligado a superponerse a O. Ahora, ¿qué pasa si se corta el neutro y hay desequilibrio? Se escapa O'. ¿A dónde? Y bueno, en el ejercicio en la carpeta teórica, vino a parar por acá. Esta sería la U'(O'). O. Entonces, O' se escapó porque había desequilibrio. Entonces, se redistribuyen las tensiones en la carga. Ahora ya no tengo la perfección de la alimentación en la carga. En la carga R va a haber esta tensión. Antes había esta, porque el neutro estaba conectado. Ahora, como había desequilibrio, si hubiera sido la carga perfecta, si yo saco el neutro, sigue siendo esta. Pero si yo ahora corto el neutro, a la carga R fue a parar esta tensión. A la carga S, esta otra tensión. Y a la carga T, esta otra tensión. Esta sería la UTO'. Y esa la USO'. Entonces, si hay perfección, O' se superpone con O y la corriente de neutro es cero. Ahora, si hay imperfección en la carga, en las impedancias, si está el neutro conectado, O' se superpone a O y circula corriente de neutro.
porque la herramienta tiene esa naturaleza, la naturaleza tiene esa herramienta. Ahora, si se abre el neutro, la naturaleza se queda sin la herramienta corriente de neutro, así que ¿a qué recurre? A la tensión de neutro. Eso hace que aparezcan distintas tensiones en las tres impedancias, se reacomodan todas las tensiones y se reacomodan también todas las corrientes, porque si la misma impedancia recibe otra tensión distinta, como consecuencia circulará otra corriente, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice ese dibujo que ven ahí, en donde hay un neutro que se separó de O, que es O', y ahí viven las nuevas tres corrientes que aparecieron. ¿Lo entendieron? Creo que sí. Bueno. Resumiendo, si el sistema es perfecto, la alimentación siempre va a ser perfecta, pero si las tres impedancias que conecto son iguales, si conecto o desconecto el neutro es lo mismo, porque O' se superpone naturalmente con O y la suma de las tres corrientes dan 0. Si las tres impedancias que conecto no son iguales, si el sistema es imperfecto, si hay neutro conectado, O' se superpone a O y circula corriente de neutro. Ahora, si yo abro el neutro, interrumpo la corriente de neutro, lo que hace O' es separarse, se despega, y aparece la tensión de neutro que se calcula con esta ecuación número 1 que está ahí. Con la tensión de neutro luego calculan la URO', la USO' y la UTO', y luego calculan las corrientes en cada carga. Acá ven cómo calculan la corriente. Miren. Esta es la URO', esta es la USO' y esta es la UTO'. Calculan las tres tensiones y dividiéndolas por las impedancias de cada carga, lo que tienen es el valor de corrientes de línea, digamos. Las corrientes que circulan por la línea, que son las mismas que la de la fase, porque está en estrella. Bueno, las simplificaciones, igual que antes. Alimentación perfecta y de potencia infinita. Es decir, los 4 puntos se mantienen inalterables. Igual que antes, Z de generador igual Z de línea igual a 0. O sea, despreciamos la Z del generador y la Z de línea. O sea que estos datos de tensión directamente son los datos de alimentación. Variante 1. Las tres impedancias conectadas sin neutro. Calculan la tensión UO' con la ecuación respectiva. Con la ecuación esta calculan la UO' con esta ecuación. Tienen todos los datos. ¿Se acuerdan que era U por I más U por I más U por I sobre I más I más I? Bueno, acá tienen las tres U de dato. Y estas son las tres admitancias de dato. Así que con UO' calculada, calculan la URO', la USO', la UTO' y las tres corrientes. ¿Cuál es la verificación? Que la suma de esas tres corrientes ahora tiene que dar 0. O sea, las tres corrientes tienen que empezar y terminar en el mismo punto. Son tres vectores que sumados dan 0. Esa es una verificación en este caso para saber si trabajaron bien. La primera variante, o la segunda si quieren, abren una fase. ¿En qué se convierte esto? ¿Quién me lo dice? Fásico. Monofásico, en donde tengo aplicada la tensión compuesta URS, valga lo que valga, 660, 380 o 220. ¿Por qué monofásico? ¿Cómo? ¿Por qué monofásico? Y hay dos contactos con una sinusoide. Es un monofásico que tiene aplicada la tensión de línea, la tensión compuesta. Pero es una sinusoide, una sola tensión, aplicado a dos contactos. La misma corriente que circula por acá es la que sale por aquí. Ojo, es un monofásico con estas dos impedancias sumadas, en serie, ¿ven? La ZR y la ZS sumadas. ¿Pero no tenés dos fases ahí, R y S? No.
Hay una sola sinusoide entre las dos fases. La tensión de línea. Si tuvieses RS yo, sería Es la bifásico. URS. ¿Eh? Si tuvieses RS y yo conectado, sería bifásico. Exactamente, que era el caso anterior. Perfecto, perfecto. Porque ahí sí tengo dos tensiones. Si yo conecto O, tengo la URO' por un lado y la URSO' por el otro. Pero acá hay una sola tensión, que es la URS, conectada a estas dos impedancias en serie. ¿Sí? Entonces a veces también este ejercicio se presenta como trifásico, pero lo que tienen que hacer es sumar estas dos impedancias y dividen URS, que es lo que dice acá, dividido la suma de las dos impedancias y calculan IR, que es igual a IS. Esta es la tensión aplicada, la URS. Esta. Bueno, este método permite esta variante, esta conexión, que es cortocircuitar una fase. En general, cortocircuito es falla, es explosión, es incendio, pero en poquitos casos se pueden hacer cortocircuitos sin que la consecuencia sea tan grave. Y este es un caso. Porque si yo puenteo una fase acá, yo dije que RST y O eran inamovibles. Si conecto O' a T, ¿qué hace O'? ¿A dónde va a parar? ¿A T? A T. Fíjense, ahí lo dice. O' se fue a superponer con T, que es lo que dice acá. Al puentear esta fase, O' que puede viajar, ¿a dónde fue? Se fue y se subió arriba de T. Están ahí los dos superpuestos. Entonces, antes la impedancia de arriba tenía la impedancia URO. Y ahora va a tener la URT, la URO', pero como O' fue a T, va a tener la URT. O sea que aumentan un 73% las tensiones de la fase R y de la fase S. Antes tenían 220, ahora 380. Así que se calculan las corrientes con las nuevas tensiones. Y ahí queda resuelto el ejercicio. Por la fase T van a circular la suma de IR más IS. Nos volvemos a conectar en 15 segundos y en 10 minutos terminamos. Ya me conecto de vuelta.